En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas, les saludamos desde el Señor Jesús nos convoca de nuevo para celebrar su Pascua, el cirio encendido que nos acompaña durante este tiempo, nos recuerda su presencia viva. Y hoy las lecturas y el Evangelio especialmente nos mostrarán que es Él mismo quien nos explica el sentido de las Escrituras y nos parte el pan, como hizo un día con los discípulos de Maús. Con toda la alegría, abrámosle nuestro corazón y pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios
y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de entre todos ellos y de entre todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes. Lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: la verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, estamos celebrando el tercer domingo de Pascua,
todos los signos que nos acompañan en la celebración eucarística, nos habla sobre este misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el cirio pascual, que representa a Cristo, los lirios, los colores, las luces, la liturgia de la palabra, los cánticos y también nuestras actitudes personales. Demuestra que el Señor está con nosotros y que estamos celebrando el gran misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a nivel de todo el planeta Tierra. Es importante que nosotros nos ubiquemos litúrgicamente hablando el primer día de la semana, como dice la Escritura, el Señor se aparece a los apóstoles y les muestra las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado, con la expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío, que es la expresión de la Iglesia ante este misterio cuando nos encontramos con el resucitado. El domingo pasado vemos cómo el Señor le concede a la Iglesia, a los apóstoles, el poder de perdonar los pecados. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados y los que retengan quedarán retenidos. Es lo que llamamos ese amor misericordioso del corazón de Dios, que quiere que todos sus hijos se salven. Y por eso le da esa oportunidad a través del sacramento de la reconciliación de acercarnos cada día más a Dios con un corazón arrepentido. Y hoy contemplamos uno de estos textos bíblicos que resumen toda la historia de la salvación, la historia de la Iglesia, y por qué no tu historia y mi historia, la realidad tuya y la realidad mía en estos precisos momentos. Para poder entender este texto bíblico del Evangelio de hoy, debemos de señalar tres aspectos. El primero, el dolor. Dice que dos discípulos mental, espiritual, psicológica, abandonaron el grupo de los 72 y de los 11, porque recordemos que Judas, el traidor, se había privado de su vida. Y abandonaron la iglesia, porque el dolor era tan grande que no podían entender que ellos que lo dejaron todos por unos proyectos de vida que este Señor llamado Jesús de Nazaret les había presentado, y les hablaba de un reino nuevo, un reino eterno. La desilusión tan grande de aquellos hombres, la falta de fe de aquellos hombres es tan y tan fuerte que perdieron la fe. Perdieron la fe. Perdieron la fe porque aquel hombre llamado Jesús de Nazaret lo habían matado, lo habían crucificado. Se acabó todo. Ya no hay proyectos de vida, ya no hay, físicamente hablando, no tienen a su maestro, a su líder espiritual, y
podríamos también tocar, porque está mezclado, recordemos que estos hombres, aunque Jesús los llamó con otra misión, pero todavía no les había abierto el entendimiento. Y lo que había en el corazón de aquellos hombres y en su mente era que ellos iban a gobernar políticamente el imperio romano, a Jerusalén, porque toda la historia de Jerusalén se nos presentan momentos muy dolorosos de tanta muerte, de tanta persecución, de tanto exilio. Y ellos tenían en sus mentes, inclusive los apóstoles, no estaban tan lejos de los discípulos. Cada uno pensaba qué puesto político iban a asumir, ¿sí?, con Jesús de Nazaret. Y al contemplar que mataron a su maestro, pues todo esto es como un balde de agua fría que le cae a ellos y se quedan sin ilusiones y sin esperanza. Se pierde la fe. Y ahí están estos hombres, con coraje, con angustia, desilusión, atropellados. Se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin trabajo. Esa es la primera parte del Evangelio. Es importante que tú y yo, como creyentes, como católicos, nos vayamos identificando con estos hombres. ¿Sí? Segunda parte. Jesús sale al encuentro de aquellos dos discípulos. Importante, solo se da el nombre de uno, dice que era Cleofás. El otro es anónimo. Ese anónimo eres tú. Ese anónimo es el padre Josian. Ese anónimo es la iglesia, es nuestra familia, nuestra comunidad. Porque hablemos con sinceridad, ¿quién no ha perdido la fe en su vida? ¿Quién no ha pasado por ese momento doloroso de perder la fe, inclusive la fe en Dios y la fe en la gente, la fe en aquellos que están tenido esa experiencia? O sea, el camino que está andando estos dos hombres es nuestro camino, que muchas veces ante el dolor, ante el miedo, ¿verdad?, pues perdemos la fe. ¿Por qué? Porque la mente solamente nos va a ubicar en ese momento, esa situación, ese dolor, esa enfermedad, esa pandemia, ese virus, y no nos deja. Fíjense que hay otro detalle muy lindo. Mientras Jesús salió al encuentro de estos dos hombres, los discípulos no pudieron reconocer que era el maestro. Dice que sus ojos estaban vedados, porque ellos estaban solo concentrados en lo que les presenté al comienzo. No fueron capaces de reconocer al Señor. Y qué raro porque la voz de Jesús, ¿cómo vamos a perder ese tono de voz de Jesús? Además, las heridas de las manos y de los pies estaban presentes. Ellos tuvieron que ver esas heridas. ¿Sí? Y sin embargo, no lo reconocieron. Dice que Jesús comienza a explicarle y hay un diálogo.
¿Sí? Un diálogo. Fíjense la expresión que usa Cleofás. Eres tú el único forastero que no te has enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén. Fíjense las palabras que se utilizan. Eres tú el único forastero. ¿Sí? Y sin duda alguna, Jesús fue un extranjero en esta vida. Apenas 33 años vivió. ¿Por qué? Porque su reino no es este reino, sino el reino del Padre. Su vida no es esta, sino la vida eterna. Les explicó todo. Jesús los reprendió. Qué tontos son ustedes para creer lo que dice las Escrituras sobre el Hijo del Hombre. Y desde los profetas hasta los padres de la historia de la salvación, les fue explicando todo lo que tenía que ver con Él. Lo único es que al llegar a la casa, en la tercera parte, el Señor sigue su camino, ellos entran a su casa, pero lo invitan a entrar. Quédate con nosotros, que la tarde, el día está caído. Piense que esta debe ser la oración tuya y la oración mía. Quédate con nosotros, Señor. ¿A quién vamos a ir si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? Y después de explicarle la Escritura, una de las maneras y la forma que el Señor se manifiesta y habla al corazón de todo hombre y de toda mujer, la palabra de Dios, que es palabra de sabiduría, una palabra que nos llena de alegría, porque nos habla de Dios, no de las cosas del mundo, sino de las promesas de Dios para ti y para mí. Después de explicarle las Escrituras, que es la primera parte de la celebración eucarística, lo que estamos celebrando en este preciso momento, tú y yo también, como Cleofás y el otro discípulo, podemos decir, pero no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Y la tercera parte del Evangelio, Jesús celebra con ellos la última cena. Dice que tomó el pan, lo partió, se lo dio, tomó la copa, dio gracias al Padre y la repartió. Celebró la Eucaristía. Y dice la Escritura que el entendimiento se les abrió a los apóstoles. Lo reconocieron al partir el pan. Dice que inmediatamente regresan a Jerusalén para contarle a los apóstoles lo que les había sucedido y cómo reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Y al llegar allí también los apóstoles compartieron con ellos que el Señor se había aparecido a Pedro y a los demás muchachos. Hermano, esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. No importa el dolor que haya en nuestra vida, la situación de vida que llevemos.
Hoy el Señor sale a tu encuentro, el gran caminante. Hoy Jesús te dice a ti y me dice a mí como sacerdote: caminante, sí hay camino. Se hace camino al andar, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Ven a mí, acércate a mí y tendrás vida eterna. Y hoy el Señor quiere realizar el mismo milagro que realizó en los discípulos de Maús. Quiere tocar el corazón de todos los que acogemos la palabra de Dios, los que ponemos nuestra fe en el Señor, los que confesamos que verdaderamente Jesucristo es el Señor, es nuestro único Salvador. Y abrimos el corazón a Él para que su palabra se convierta en alimento espiritual. Y lo que arde en nuestro corazón, poderlo llevar a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, para que todo nuestro ser se llene de la presencia hermosa de Cristo resucitado. Ese es el milagro para ti, ese es el milagro para mí, que estamos enfrentando situaciones muy dolorosas y difíciles. Ante toda esta pandemia, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de quedarnos solamente en la pandemia, pero que la pandemia no es la que va a salvar al hombre y a la mujer, que la pandemia no es el que va a salvar al enfermo, ni va a resucitar al que ha muerto. Se llama Jesucristo y está aquí en medio de nosotros. Nuestra oración es: quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Los invito a celebrar la Eucaristía con un corazón nuevo. Démosles oportunidad al Señor que realice una obra nueva, que ponga nuevos pensamientos en nuestras mentes y que toque nuestros corazones para que no se nuble, que todo este miedo que se nos ha infundido a través de tantas noticias buenas y malas, en medio de tantas muertes, para que todo ese miedo salga de nuestra vida y venga lo que venga, nos espera cielo nuevo y tierra nueva, que se llama Dios. Dejémonos acompañar por Jesús. Los invito a renovar, a profesar nuestra fe en el Señor. ¿Renuncian al demonio? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todos sus engaños? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad.
nuestra respuesta, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que caminando al paso de la humanidad, sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección en Cristo, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados como los 2 de Emaús, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por el feliz embarazo de Jolani Hernández y Carla Jiménez, por los enfermos del coronavirus, por el descanso eterno de la difunta María del Rosario, de Irene López, y por los que han fallecido por el coronavirus, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos capaces de reconocerles en el prójimo que camina a nuestro lado, en la Sagrada Escritura, en la comida eucarística al partir el pan, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Todo esto, Padre, te lo presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Todo el sudor y el esfuerzo del hombre son transformados en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre son transformados en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oremos por todos los que han fallecido por causa del coronavirus. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el resucitado, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, con aquella humildad, con esa como solo María recibió humildad, por esa devoción, como solo María te recibió. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella
mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy y confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Yo creo que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apego a tu bondad. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concede el alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros. El Señor camina con nosotros, igual que los discípulos de Maús. Por eso quisiéramos consagrar a Dios a todo el planeta Tierra. Y vamos a pedir bendiciones abundantes
Puerto Rico, sino para el mundo entero. Para el mundo entero. Quiero desearles a toda la familia un día hermoso, que podamos aprovechar este momento de quedarnos en casa para orar mucho, para compartir, para dialogar. El Santo Padre nos ha enviado una carta recordándonos que el mes de mayo siempre es muy recordado entre nosotros los católicos, que fomentemos el rezo del Santo Rosario, ya sea en familia o privado, como sea. Y sobre todo que le pidamos con mucha fe, con mucha devoción a la Madre de Dios, para que interceda por todos y cada uno de nosotros y del mundo entero. Esta oración la vamos a hacer todos espiritualmente hablando ante la hermosa imagen de la Virgen de la Providencia, patrona de Puerto Rico. Santísima Virgen, Madre del verdadero Dios, por quien se vive en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos e hijas más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los deambulantes, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón
e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, Madre de Puerto Rico, estrella de la evangelización, renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Hermoso día familiar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes